Hola amigos, buenos días, bienvenidos sean una vez más al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy los saludo desde mi cocina porque me van a estar acompañando a preparar el lonche para el trabajo. Va a ser algo rápido, fácil, que estoy segura que todos lo pueden hacer. Les comparto este videito porque sé que muchas amas de casa, al igual que yo, a veces se nos terminan las ideas para hacer de comer, y por estas razones que estoy grabando este video para que te des algunas ideas. Si te sirve algo, pues puedes agarrarlo, y si no, pues simplemente pasa de largo este video. Bueno, voy a comenzar a preparar lo que siento que es un poco más tardado. Voy a hacer un arroz blanco con un poquito de sabor, porque sinceramente aquí en casa no les gusta el arroz blanco que sea así solamente con agüita. Tiene que llevar un poco de sabor, y si no, pues no se la comen. Lo primero que hago es medio sofreír el arroz con un poquito de aceite de oliva. Ya una vez que está media doradita, entonces pongo a hervir agua para estársela agregando y sea mucho más rápido la cocción. Esta poquita verdura que tengo en la lata es sobrante de la comida de ayer, entonces para que no se desperdicie, pues la voy a estar utilizando y así se les haga más apetitosa comer este arroz. Para el arroz únicamente agrego un poquito de sal, caldo de pollo, comino y un poquito de cilantro seco porque no tengo cilantro fresco. La sal también se la echo así al tanteo y después la pruebo para ver cómo va quedando, y así necesita más, pues le voy poniendo. No sale en exageración, por eso es que le estoy agregando un poquito más, aunque se mire que ya le eché demasiada, pero no, casi no sale en este bote que tengo. Bueno, aquí una vez que ya está lista el arroz, pues le voy a agregar la verdura para que se cocine a fuego muy bajito. En la siguiente cacerola también estuve poniendo un poquitito de agua hervida porque quiero hacer unos brócolis al vapor. No voy a hacer mucho porque no les gusta también tanto la verdura. El brócoli va a ser para una persona. Una vez que ya lo corté, le voy a desprender todas estas hojitas que tiene por acá. Los voy a lavar y los voy a agregar. Los brócolis no me gustan bien cocinados porque si los cocino de más siento que saben un poquito feos, entonces solamente los dejo como por un minuto y les doy la vuelta, otro minuto, y ahora sí les tiro el agua y les agrego un poquitito de mantequilla. Esta mantequilla es la más natural que he encontrado en el supermercado. También por este lado voy a estar picando poquita cebolla, chiles y jitomates para que no vaya completamente seca la carne. Esta es tipo a la mexicana, son costillitas y pues aquí las estoy dorando. Me gusta que quede súper cocidita, no que esté bien así dorada, sino que se vaya como suavizando a fuego lento. Aquí ya estuvieron los brócolis, le voy a agregar un poquito de mantequilla y los voy a mezclar para que se estén agarrando un poquito de sabor. En un bowl, en un recipiente, voy a estar amasando poquita masa para hacerles unas tortillas porque están súper acostumbrados a comer tortilla y sin eso pues no les sabe bien la comida. En lo que voy a amasar la masa, pues ya se va a seguir cocinando aquí la carnita. Ya le agregué lo que piqué y pues ahí se va a cocinar a fuego también muy lento para evitar que se nos arrebate toda esta cocción. Con agua tibia voy a estar amasando esta masa. A mí me gusta amasarlas bien, ya que es el secreto para que las tortillas te queden bien esponjaditas y bien hechas, porque si no la amasas bien te quedan bien partidas, te salen como muy boronosas. No sé la palabra correcta, pero
Si yo no amaso bien la masa, las tortillas me quedan muy mal y aparte no se cocinan bien, quedan como muy crudas, muy resecas, en fin. Bueno, pues aquí me verán haciendo las tortillas. Esto es de todas las mañanas que tengo que estar haciendo esto. Disculpen si de repente no les muevo mucho la cámara, pero es que también tengo que apurarme porque si no el tiempo no me alcanza. Y antes hoy se me andaba amaneciendo. Siempre trato de despertarme un poquito antes de las 5 o a las 5, pero ya esta vez pues ya era un poquito tarde. Pero aún así pues traté de grabarles un poquito. A mí me gusta que la tortilla quede bien cocidita por los dos lados, no me gusta voltearla antes de tiempo para evitar que queden crudas. Y también me gusta hacerlas delgaditas y que estén en un tamaño pues grande. Y quiero que vean lo esponjaditas que me quedan. De que se partió una, pero sí se esponjó bonito. Y aquí sigo, amigos, haciendo la tortilla en modo rápido para que no se me vaya a hacer tarde, porque sí tarda un poquito en cocinarse la tortilla. Conforme vayan entrando las tortillas en el comal, pues se las voy poniendo. Aunque quisiera hacerlas un poco más rápido, pero si el comal se tarda, pues no es cosa que tenga que ver conmigo. Y ahora sí se llegó el momento tan esperado, que es servir los alimentos. Gracias a Dios ya estuvo todo quedó en el punto que debería estar. Aquí ya serví un poquito de arroz con vegetales, también agregué los brócolis. Y miren, nada más le vacié así la cacerola y bien que se pusieron los brocolitos ahí todos bien acomodaditos. Voy a agregarle la carne. Voy a tratar de que quede para 2 personas, pero a una no le gusta tanto comer carne. Le voy a agregar un huevo estrellado para complementar la comida. Y así quedó, miren, se mira tan apetitosa y está muy sabrosa. El arroz tiene muy buen sabor también. Y aquí solamente le voy a poner en su lonchera. Voy a echarle sus cuchara y tenedor para que coma bien a gusto. Pues también aquí le voy a poner una servilletita porque no puede faltar, que de repente uno se ensucia y necesita limpiarse en algo y a veces no hay. Lo voy a poner en esta bolsita. No le pongo nada más aquí, a veces sí le pongo como una frutita o alguna que otra bebida, pero como únicamente está tomando agua de botella y agua mineral, pues se la llevan en la hielera y ya no necesito estarle metiendo más a la bolsa. Casi no acostumbramos mucho a comer sabritas ni galletas. Por más que compremos, casi no se termina. Igual la fruta también no se consume mucho. Entonces busco la manera de que coman fruta sin necesidad pues de que se la coman a fuerza. A veces también preparo el desayuno para que coman antes de que se vayan al trabajo. Pero pues hoy me dijo que no quería desayuno, así que dijo que mejor le preparara este juguito de frutas y de verduras y me queda muy delicioso. A este juguito le agrego apio, un trocito nada más de jengibre, manzana, zanahoria. A veces también hago el que es de naranja con betabel y un poquito de zanahoria y quedan deliciosos, amigos. La verdad, si pueden hacerlo, pues háganlo. Este jugo es mi favorito porque te ayuda mucho con la piel, le da una apariencia súper bonita. A la cara también te la deja muy brillosita, así como te la pone con mucho colorcito, hasta parece que a veces andas como
con chapitas, pero este jugo es el que hace como que la piel se mire mucho más hermosa. A mí me gusta mucho, nada más que sabe un poquito como el apio, ya ven que es fuerte. Trato de ponerle poquito, pero aún así pues sí se siente el saborcito. Y estuve agregando a 3 zanahorias, pero ya después tuve que agregar otras 2 por lo mismo de que sentía un poquito fuerte el sabor al apio. Entonces le agregué otras 2 y sí me salió la cantidad exacta que quería de jugo. Como pueden ver, mi juguera pues saca por un lado el jugo y por el otro va apartando lo que ya pues no se va a consumir. Y quiero que me digan, amigos, qué puedo hacer con toda esta cáscara que sale del juguito, porque sinceramente no sé en qué puede servir. Siempre pues la tiro, pero ahorita me acordé y dije, les voy a preguntar para ver si saben. Ya la puedo guardar o no sé, ¿verdad? Si sirviera para algo, pues ustedes déjenme saber y si puedo, pues lo pongo en práctica. Y aquí está el juguito, también me gusta agregarle hielitos, pero hoy no tenía, ya se me habían terminado. Salió un vasito porque es solamente para una persona. Y bueno, pues aquí ya terminé de dar el lonche. Ahora se llegó un momento para mí porque yo también tomo mi tiempo y me dedico más que nada tiempo para mí, tiempo para estudiar. Muestro el siguiente lonche, que como les dije, le hice un huevito y aparte sus pedazos de carne y su arrocito. Así es como quedó la cocina después de un rico y delicioso desayuno o lonche. Ahorita voy a hacer pues limpieza. Ya es un poquito, ya está amaneciendo. Me puse a tomar mi café y estuve estudiando un poco y pues ahorita a lo que nos truje, como dicen en México. Hay trastes sucios. Siempre trato de limpiarlo lo más pronto posible porque si no la comida se pega. Estos trastes son los que quedaron de ayer en la noche y por eso es que a veces no son de la noche, sino que son de la comida que hago en la mañana. Por acá ya desarmé la juguera. Ahorita le voy a quitar todo el exceso de verdura, de fruta. Siempre la lavo con este cepillito. Este es de ella. Y ahorita pues me van a acompañar a hacer un poco de limpieza. Por este lado de la mesita así quedó. Traté de limpiarle un poquito con toallita de microfibra húmeda, pero ahorita le voy a dar otra buena limpieza para que no se nos vaya a manchar. Tengo una tablita que la pongo aquí. Ayer la quité y ya no se la volví a poner y como ya estaba de carrera, pues ya no se la pude poner, pero ahorita voy a limpiar bien y a limpiar los electrodomésticos. Y antes de comenzar con todo, siempre me gusta abrir las ventanas para que entre la luz y así ahorro un poquito también en luz y no llega tan caro el recibo. Ahorita está tronando, se escucha que quiere llover. Me gusta siempre abrir esta ventana para estar viendo ahí los árboles y entretenerme un poco. Estos no los acomodé en la noche porque ya tenía mucho sueño y no se habían escurrido bien. Y bueno amigos, pues yo sé que es un poquito más de qué hacer todo este tipo de jugos. A veces por eso no se quieren hacer porque da flojera estar lavando las piezas, pero creo que es mucho más provechoso que tomarte cualquier otra bebida enlatada que ya venden, muy adulterada, llena de azúcar, de ingredientes que son malos para nuestro cuerpo. Siento yo que vale mucho más la pena. No importa que tengas que hacer un poquito más de qué hacer, pero lo importante es que te estás tomando algo más natural, que tú sabes lo que le agregaste y pues más que nada yo no le agrego nada más que esto
Ya no le pongo tampoco azúcar. Lo único es el hielito que le pongo para que esté frillito. Pero ya de ahí en más yo ya no le agrego nada. Siento que no es necesario y así uno consume cosas mucho más natural. Es cada quien, ¿verdad, amigos? En mi opinión, pues yo también quisiera darles lo mejor, que digamos así, en tipo alimentación mucho más saludable, pero si las personas están acostumbradas a este tipo de alimentación, pues aunque uno quiera ponerlos no precisamente a dieta, pero si uno quisiera darles algo más ligero, balanceado, pues no les gusta. Siempre trato de hacer las cosas un poco más saludables, pero que pues a ellos les guste, porque si no, ahí se va a quedar toda la comida, no la van a comer y si se la comen, pues va a ser a fuerzas o no le van a encontrar sabor. Entonces, pues aquí voy a estar lavando primeramente los vasos, porque son los que no quiero que se llenen de grasa, son los que son más rápidos y a la vez son los que hacen más el reguero de... Miren, la juguera trae esta pieza que es súper útil para estar despegando los residuos de fruta que quedan en los espacios donde la esponja no entra. Voy a estar terminando de lavar todos los platos, cucharas, todo lo que haya ocupado. También le voy a dar una limpieza a toda esta parte de la encimera y la estufa la voy a dejar pendiente para las próximas horas porque no quiero que vaya a estrellarse. Este es el limpiador que utilizo para limpiar la madera. Esto me funciona perfecto para limpiar los gabinetes, el closet, los muebles, el piso y las paredes también porque le quita bien la mugre. Es buenísimo y no está tan caro, está económico. Este lo consigo en Walmart, pero también lo he visto que lo tienen en Target, en Home Depot, en cualquier supermercado lo he visto, pero puedes ahí tomarle una foto para ver si lo puedes conseguir también en Amazon. Es muy bueno, es tipo jaboncito, pero limpia muy bien. Lo tienes que diluir porque sí es muy espesito, pero limpia de maravilla. Así que voy a ocuparlo para limpiar este mueble que es blanco y no quiero que quede todo manchado. También le voy a dar una limpiadita a los electrodomésticos y los voy a estar secando con otra toallita de microfibra porque no me gusta que se mire feo ahí la marca o que queden mojados. Y pues esta fue mi rutina, amigos. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este videíto. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, ya que con eso pues vamos a crecer un poquito más. También no olviden dejar su comentario y dar un like al video si les gustó. Ya quedó la cocina limpiecita, baño y continuar con la rutina del día. Así que pues los miro en un próximo video. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Just like I am, sharp inside.